Hola amigos, bienvenidos a su curso Presentación de Alto Impacto con PowerPoint y otras herramientas multimedia. En este video vamos a continuar comentando la metodología propuesta para realizar una presentación y específicamente una presentación con láminas de PowerPoint. Fíjense, el siguiente paso sería convertir el contenido que investigamos en la etapa del borrador de la presentación, que fue la anterior. Desde luego que convertimos ese borrador en viñetas, entonces el siguiente paso sería convertir ese contenido en una presentación con diapositiva. Aquí tenemos dos ejemplos. Fíjense, tenemos entonces una lámina transitoria en el punto informe de venta. Tenemos la agenda, que es uno de los aspectos que nosotros hemos comentado que será sugerido colocar dentro de la presentación. También tenemos otros elementos como por ejemplo convertir el contenido de una presentación con diapositiva, y generalmente mucha información debemos expresarla en forma de tablas y gráficos cuando nos referimos a los datos. Fíjense que tenemos dos láminas de ejemplo, una donde estamos representando la información tabulada en forma de tabla y una donde estamos representando la información en forma mixta, en forma de gráfico y en forma de tabla. Inclusive para eso también tenemos algunas recomendaciones. También se recomienda convertir el contenido en una presentación de diapositivas con PowerPoint, utilizar impreso de la presentación. La idea no es depender 100% de la tecnología ni de la luz eléctrica, porque pudiese pasar en algún caso de que a poco momento de terminar la presentación o a pocos minutos de terminar la presentación tengamos algún tipo de falla, ya sea con los equipos audiovisuales o que tengamos alguna falla eléctrica y tengamos que suspender en este caso la presentación. Si tenemos los impresos de la presentación, que también le van a servir tanto al facilitador como a las personas que asisten a nuestra presentación, tomar notas acerca de los temas más importantes que se estén desarrollando a lo largo de esta diapositiva, les permite tomar algún tipo de notas. También serviría en el caso de alguna falla en nuestro equipo audiovisual, como por ejemplo el video BIM, poder entonces visualizar la diapositiva, continuar con la explicación y seguir tomando notas, en este caso de los temas que se vayan desarrollando, y eso nos ayudaría como contingencia en el caso que tengamos algún tipo de falla eléctrica. Otro elemento también a tomar en consideración son las tres claves para crear una presentación con diapositiva. Una de ellas es la distribución, o sea, la forma en que distribuimos la información a lo largo de la diapositiva, de lo cual hemos comentado anteriormente algunos elementos como por ejemplo la regla 8x8 o la regla de la uniformidad en cuanto a los títulos y los subtítulos, usar adecuadamente los gráficos y las tablas. Y otro elemento tiene que ver en este caso con la uniformidad. La forma en que colocamos los textos, las imágenes a lo largo de las diapositivas. Se recomienda usar fuentes tipográficas uniformes, fondos uniformes para las láminas de nuestra presentación, de esta manera que podemos obtener una uniformidad del diseño y los gráficos. Otro elemento importante al momento de escoger el color en la diapositiva también juega muy importante un papel el objetivo de nuestra presentación. Que es un tema que tiene que ver con el color. Fíjense, por ejemplo, en cuanto al color, muchos de los colores transmiten cierta información implícita. Por ejemplo, fíjense, aquí te hablamos del azul. El azul es un color que se utiliza para fondos, inclusive que es uno de los más habituales utilizados, y representa paz, tranquilidad, calma y es conservador. Representa en este caso un 90%, por ejemplo, el cumplimiento de una meta. El verde, fíjense que se utiliza más que todo, o en este caso sugiere interacción con la audiencia y información mutua, armonía, dinero y salud. De hecho, fíjense que el verde está asociado al dinero por aquello de los dólares, y también es utilizado mucho en los centros médicos, por eso que se asocia a la salud. El violeta es un color espiritual y fomenta la vitalidad. Muy claro, refleja humor. En cuanto al rojo, es un color que representa calor, motivación, pero también representa dolor. No debe usarse en billetas financieras porque en la parte financiera representa pérdida. En cuanto al naranja, es un color poderoso y alegre, estimula la comunicación, la felicidad, la inteligencia y la rebeldía. El amarillo es un color brillante, alegre, entusiasta, pero en grandes áreas resulta irritante para la vista. En cuanto al blanco, fíjense que es un color fresco, nuevo, inocente y neutral. Y en cuanto al negro, fíjense que es un color sofisticado, enfático y final, se asocia a lo definitivo. Por eso hay que tomar en cuenta también inclusive el color de una diapositiva si queremos transmitir algún tipo de información, ya que esto sería parte de ese medio en el cual estamos expresando ideas a nuestra audiencia.
Fíjense que tenemos, por ejemplo, la combinación de colores entre fondos y colores de texto. Por ejemplo, fíjense que tenemos alguna sugerencia, por ejemplo, negro sobre blanco o negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, verde sobre blanco o blanco sobre un color rojo o amarillo sobre negro, blanco sobre azul, azul sobre blanco, blanco sobre negro o por ejemplo rojo sobre amarillo. Son algunas de las combinaciones de fondos que también se nos sugieren al momento de combinar los fondos de la diapositiva con los colores de la fuente tipográfica. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, fíjense, base para diseñar presentaciones de gran impacto. Entonces recuerden, debemos elegir un diseño de acuerdo y para nuestra audiencia, que refleje nuestra imagen y tome en cuenta el objetivo de la presentación. Si estamos hablando de una presentación corporativa, debemos usar la identidad de la compañía, obtener fondos, ya sea que tengamos un departamento, por ejemplo, de prensa en nuestra organización, o crear nuestros propios fondos en el caso de que sea necesario. Muchas veces, como les comentaba, tenemos que utilizar algunos símbolos que tienen que ver con nuestra organización, e inclusive usar algunos elementos que tengan que ver con la temática y el objetivo de nuestra presentación. Esto es muy importante, y aquí es donde nos va a apoyar herramientas que vamos a estar desarrollando en el curso, como por ejemplo la herramienta de Adobe Firewall, que nos va a permitir crear nuestro propio fondo para nuestras presentaciones, así como esos elementos visuales que vamos a plasmar encima de esas diapositivas. A continuación, por ejemplo, vamos a ver algunos elementos que también tienen que ver con la metodología, que es el entorno y la logística de la presentación. Recuerda que la presentación no es solamente el momento de presentarla a través de un medio multimedia, sino que tiene que ver con el momento de ejecución y el post producción. Aquí tenemos, por ejemplo, en el entorno y la logística de la presentación, elementos que debemos considerar antes de la presentación. Debemos tomar en cuenta la fecha y la hora para nuestra presentación, ya que no se recomienda presentaciones que comiencen los lunes ni los viernes, y tampoco se recomienda que comiencen entre las 1 y las 3 de la tarde, porque son horas muy pesadas, y los lunes y los viernes porque generalmente los trabajadores tienen elementos pendientes, ya sea al inicio de la semana o al cierre de la semana, que se recomienda comenzar 30 minutos después de la llegada a la oficina, de manera que el participante pueda pasar por su puesto de trabajo, ya sea delegar el trabajo pendiente a otro compañero, o simplemente colocar algunos elementos al día para poder incorporarse en la reunión. En cuanto al ambiente de la sala, el tamaño y la organización de la sala es importante al momento de nuestra presentación. Debemos tomar en cuenta que si vamos a disponer, dependiendo de la cantidad de personas, si vamos a disponer de un ambiente tipo teatro o tipo escuela, si solamente vamos a disponer de sillas o de sillas y mesas, y cómo van a estar dispuestas. Debemos revisar previamente la iluminación, tomando en cuenta que vamos a utilizar algunos medios audiovisuales y tenemos que ver si la iluminación es la correcta. Ver las instalaciones en cuanto a la ubicación, dónde están las instalaciones, cómo se acceden a ellas, cómo es la temperatura en esa instalación donde vamos a realizar la presentación, y la acústica, de acuerdo al tamaño y cómo está organizada la sala. También otro elemento importante a tomar en cuenta es el equipo. Debemos tomar en cuenta entonces cuáles son los equipos es compatible con nuestro medio de almacenamiento si vamos a llevar nuestra presentación. También los plugs o los elementos de conexión de los equipos sean los adecuados, ya sea de sonido, de audiovisuales, inclusive los medios de almacenamiento portátiles que vayamos a utilizar para nuestras presentaciones sean los adecuados, y no tengamos ningún problema al momento de realizar nuestra presentación. Otro elemento importante es la guía de ayuda para el presentador. Por ejemplo, aquí se sugieren algunos elementos importantes a tomar en consideración por parte del presentador, como lo son: comenzar adecuadamente. La idea es estar a tiempo en nuestro sitio de presentación y comenzar adecuadamente nuestra presentación. Mantener la atención de los participantes en la presentación. Tomar en cuenta los distintos métodos para distintas personas. Recuerden que tenemos personas que aprenden o captan información en forma visual, en forma auditiva y en forma kinestésica o kinésica. Manejar situaciones complicadas a lo largo de la presentación. Recuerde que siempre nos vamos a conseguir dentro de nuestra audiencia el saberlo todo, participantes poco preparados, personas que se incorporan después del almuerzo, o que nunca falta un hablador incansable. Estos elementos tenemos que tomar en consideración y saber cómo manejarlos, estas personas, sin que se sientan en este caso tampoco tan atacadas por el presentador.
y siempre tratar de ir un poco más allá, o sea, ir más allá de la mera presentación, o sea, tomar en cuenta o demostrar que queremos estar ahí, que queremos dar lo mejor de nosotros para transmitir esa información. Algunas sugerencias para el presentador: prepararse y exponer su presentación. ¿Okay? Fíjense que las mariposas, ese miedo que siempre se nos presentan a todos los facilitadores, a pesar de la experiencia que puedan tener, y fue escrito inclusive por una autora que decía que las mariposas es el miedo a lo desconocido en una situación que usted no puede controlar. O sea, un pensamiento de Daria Price Broman que nos habla acerca de esas mariposas. Por lo tanto, se sugiere lo siguiente: antes de la presentación se sugiere practicar a fondo, memorizar los 2 primeros minutos de la presentación, elaborar notas en el caso de ser necesario y dormir bien previa a la presentación. En las horas previas a la presentación se recomienda pensar positivamente, usar afirmaciones, tomar una comida ligera, verificar todos los recursos técnicos y sonreír, demostrar que usted desea estar ahí y ser usted mismo. ¿Okay? Siempre y cuando no se utilice un lenguaje soez, ¿sí? Pero sí es importante tomar en cuenta esas sugerencias para el presentador, tomando en cuenta que muchas veces la presentación es un trabajo en equipo, tanto lo que desarrollaron el borrador como aquellas personas que van a estar evaluando los resultados post evento. Okay, continuando con las sugerencias para el presentador: prepararse y exponer su presentación. Las primeras impresiones, recuerden que son las que cuentan. Debemos comenzar puntualmente, presentarnos inicialmente y adelante comenzar con esta presentación. Recuerde lo que hablamos hace un momento de que es recomendable memorizar los 2 primeros minutos de la presentación. En cuanto a la exposición, recuerden que un elemento muy importante para transmitir la información es nuestro lenguaje corporal. Así que debemos cuidar nuestro movimiento y el lenguaje que utilizamos para transmitir nuestra información. Tomar en cuenta esos elementos técnicos de la presentación como la iluminación, trabajar con la diapositiva y los impresos de nuestra presentación. Luego, también debemos tomar en cuenta debemos afrontar cuestiones y otros elementos de la exposición, como por ejemplo la sesión de preguntas. ¿Cuándo debería responder las preguntas? Puedo tener una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas van a salir en forma interactiva a medida que voy avanzando en mi presentación. Debo planificar las respuestas y las preguntas posibles que puedan surgir en nuestra presentación. Debo prever las preguntas, escuchar con atención. Si no sé rápidamente la respuesta, una forma de ganar tiempo es repetir o parafrasear la pregunta que se me está haciendo. Responder de forma clara y precisa. No se defienda, no debata y no se desprecie si no sabe la respuesta de inmediato. Cuando una pregunta es algo más que una pregunta, recuerden no enfrascarse en un debate con una persona en la audiencia, sino simplemente aclarar que ese tipo de pregunta a lo mejor no está dentro del ámbito de la exposición, y que cortésmente usted aparte puede inclusive conversar y puede aclarar este tipo de dudas que no tiene nada con los temas que se va a exponer. Y fíjense en los elementos post-evento: evaluar, aprender y mejorar. O sea, ¿cómo podemos hacerlo? A través de los informes directos y de clientes. Podemos saber entonces si cumplimos todos los objetivos de la reunión, si la información de su audiencia es la base del éxito en este caso. O sea, si nos van a dar nuestro reto de implementación, no ponernos a la defensiva, no tratar de explicar o razonar, en este caso con la persona que nos está evaluando. Podemos pedir detalles de la evaluación y agradecerle ante todo nuestra información. Para esto se utiliza, por ejemplo, un modelo que se llama una encuesta de Likert, o la escala de Renzi-Likert, donde podemos entonces evaluar todos aquellos elementos que yo quisiera capturar en cuanto a todos los temas directos de la reunión, todos los temas que tienen que ver inclusive con la logística, y poder en este caso evaluarlo con una escala que va desde muy mal hasta excelente, utilizando este tipo de escala sugerida por muchos autores. Bueno, amigos, después de estas pequeñas sugerencias en cuanto a una metodología a utilizar para llevar a cabo una presentación desde el momento que se nos asigna la situación hasta el momento de evaluar post-evento, vamos a dedicarle entonces el resto del curso al uso de esas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar
a crear presentaciones de gran impacto que marquen la diferencia con las otras personas también que presentan este tipo de documentos. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.